Cambia tu rumbo. Radio Visitante. Cambia tu rumbo. Cambia tu rumbo. Radio Visitante. Esto es Radio Visitante y estamos compartiendo la primera parte del programa, en el cual vamos a abordar distintos temas, fundamentalmente en este bloque lo que tiene que ver con la editorial de la semana, para lo cual Rodrigo nos va a dar un pantallazo de cuál es el eje que une los temas que trae para este bloque. El eje, lamentablemente, es la corrupción y el financiamiento ilegal de la política. Desde nuestro último programa, donde habíamos hecho referencia a algunos hechos que se venían sucediendo a escala latinoamericana, a este programa se han sucedido hechos en la realidad que no lo podemos obviar en el tratamiento que hacemos desde Radio Visitante. Lo vamos a centrar básicamente en tres cuestiones. La primera, la citación y detención de un empresario muy vinculado al kirchnerismo como es Lázaro Báez, y la citación y detención de un funcionario emblemático del kirchnerismo como fue en su momento Ricardo Jaime, la citación a Cristina Fernández de Kirchner por parte del juez Bonadío en la causa conocida como Dólar Futuro, y el tema de los famosos Panama Papers, que ha generado revuelo no solamente en la Argentina, sino a escala planetaria, implicando incluso a primeros ministros de distintos países, como es el caso del primer ministro de Inglaterra, David Cameron. Y finalmente, no podemos dejar de hacer referencia al proceso lamentable que está viviendo la democracia en Brasil, con un proceso de juicio político ya avanzado que ha pasado por la Cámara de Diputados, que ha dado su aval para el enjuiciamiento de la presidenta Dilma Rousseff. Bien, se me ocurre que no se pueden hacer algunos análisis livianitos de esto, sino que en realidad tenemos que apostar a una construcción ciudadana desde el ejercicio noble del periodismo, y creo que necesitamos algunos elementos básicos, fundamentales para poder interpretar, para no caer en la cosa fácil de decir, bueno, sí, en la política es así, todo es corrupto. Bueno, cuando se generaliza en cualquier ámbito de la vida, por lo general lo que se cometen son injusticias, porque pagan justo por pecadores. Pensar de que la política nosotros vamos a tener a todos aquellos que se involucran en la actividad política como corruptos es una falsificación de la realidad. Hay dirigentes, militantes, políticos que hacen política a lo largo de toda su vida, no solamente con honestidad material, sino también con honestidad intelectual, con honestidad moral. Avanzando sobre este tema, lo que se ve, lo que ve el ciudadano común, el ciudadano de a pie, es un enjambre de acusaciones y contraacusaciones por hechos vinculados a prácticas irregulares y en algún punto comprobadamente corruptas por parte de la justicia. Digo comprobadamente corruptas porque hago alusión en este caso al caso de Ricardo Jaime. Ricardo Jaime fue condenado por la justicia por la causa vinculada con las muertes que se sucedieron en la tragedia de Once. Incluso, en una de las causas, Ricardo Jaime admite la culpabilidad de haber recibido dádivas para de esa manera poder recibir una pena menor. Porque tengamos en cuenta que también en estos días se está debatiendo una ley muy polémica que es la denominada ley del arrepentido, que permite a alguien que ha participado de algún hecho, de algún evento de corrupción o que conoce algún dato vinculado a algún hecho de corrupción, que mediante su participación en un proceso penal, aportando datos, pueda de alguna manera aminorar la pena, aminorar el impacto de la pretensión punitiva del Estado. Entonces, en el caso de Jaime se viene a sumar a otro caso que fue probado por la justicia, que fue el de Felisa Micheli, que en su momento fue condenada. Recordarán ustedes que Felisa Micheli se le encontraron en el baño del Ministerio de Economía una determinada cantidad de dinero que no pudo justificar. Y era la ministra. Y era ministra de Economía, y fue condenada por encubrimiento. Lo que no se supo nunca, Pablo, es a quién encubría Felisa Micheli. Fue condenada ella como encubridora, pero nunca
se siguió la investigación con relación al o a los encubiertos por ese delito. Con el caso de Ricardo Jaime, absorbe la culpabilidad y en la primera declaración que hace ante la justicia, Jaime establece que él cumplía obligaciones que provenían del vértice del poder. Es decir, a lo largo de 12 años del gobierno kirchnerista, nos encontramos con casos de corrupción de los cuales no se pueden decir que sean simplemente operaciones de prensa. Son casos que han sido comprobados y condenados por la justicia. Y cada uno de esos funcionarios o empresarios vinculados al kirchnerismo ha tenido derecho de defensa. Y han sido tan contundentes las pruebas que la justicia, aún a algunos jueces sospechados de parciales, no le ha quedado otra salida que cumplir con lo que dice la ley y condenarlo. Pero la corrupción nunca está de un solo lado. En la corrupción, que es un delito de carácter complejo, tanto corrupto como corruptor no son víctimas, sino que son beneficiarios de un mismo delito. A diferencia de los delitos comunes, donde hay una víctima y un victimario, en el caso de los delitos de corrupción, que son delitos de lesa democracia, esos delitos tienen una sola víctima, que es la sociedad. La corrupción mata, la corrupción engaña, la corrupción estafa, la corrupción roba oportunidades, la corrupción envilece a la sociedad. Pero cuidado, esos dirigentes que participan de hechos de corrupción, esos dirigentes provienen de la sociedad que los vota. No podemos pretender dirigentes virtuosos en sociedades en donde cada uno de nosotros en nuestra vida diaria, cuando puede, o intenta burlar la ley, o por lo menos aminorar la carga de nuestras obligaciones como ciudadanos. Ese sería el primer punto de este editorial. El segundo está vinculado con lo que se conoce como los Panama Papers, un consorcio de periodistas de investigación a escala internacional comenzó de un tiempo a esta parte a llevar adelante una investigación sobre cuentas y constitución de empresas offshore en Panamá. Estas empresas offshore se las suele denominar empresas de maletín. ¿Por qué? Porque no existen en la realidad. ¿Cuál es la finalidad de crear una empresa offshore en Panamá? Los controles son laxos, los impuestos son bajos y el gobierno de Panamá, como el de otros paraísos fiscales como Liechtenstein, el Principado de Mónaco, Seychelles, las Bahamas, las Islas Vírgenes, son tolerables a maniobras financieras que permitan eludir responsabilidades fiscales en los países de orígenes. Para ponerlo en claro, ¿para qué se constituye una empresa en un paraíso fiscal? Para lavar dinero. No existe otra razón que no sea evadir la ley, constituir una empresa en un paraíso fiscal. Ahora hay algo que me llama poderosamente la atención. En la cantidad de documentos que fueron dados a conocer esta semana y la semana anterior, cuando estalló el escándalo de los Panama Papers, no se conocen aún ni empresarios, ni políticos, ni dirigentes de ninguna actividad social vinculado a los Panama Papers que tengan nacionalidad estadounidense, alemana, canadiense o australiana. Raro, ¿no? Raro pensar de que no existan empresarios en Estados Unidos que no utilicen paraísos fiscales. Raro pensar de que no existan políticos en Estados Unidos que no utilicen paraísos fiscales. No vamos a condenar desde la sospecha ni a plantear un manto de dudas. Simplemente decimos que el hecho de que no existan ni empresarios ni políticos estadounidenses o alemanes nos parece simplemente raro. ¿Cómo impacta esto en la Argentina? Impacta de manera determinante. Nada más y nada menos que el presidente de la República aparece con cuentas constituidas en paraísos fiscales. Pero no solamente el presidente, su padre, uno de los empresarios más polémicos de este país, Franco Macri, sindicado en su momento como el jefe de la patria contratista. No solamente su padre,
su hermano Gianfranco y su hermano Mariano. Y como si eso fuese poco, una docena de funcionarios de su gobierno. Todos con cuentas o actividades en paraísos fiscales. ¿Es un delito constituir una cuenta o una empresa en un paraíso fiscal? No, no es un delito, pero sí es sospechoso. Lo que sí está reñido con la ley es no declararlo. Y ahí está el problema. El presidente de la nación, su entorno y sus funcionarios, en muchos casos, no declararon tener participación accionaria en empresas constituidas en paraísos fiscales. No se puede predicar la ética desde actitudes antiéticas, porque eso termina con un descreimiento generalizado de la sociedad. Y cuando eso sucede, lo que está en peligro es ni más ni menos que la democracia, porque los discursos moralizantes comienzan a tener una virulencia que se sabe dónde empieza, pero no dónde termina. Said I'd hung on, I have edged along life's narrow ledge since the day I was born in 1975. Wow, wow, wow. When last I spoke to Carol, I said, I can't pretend I feel love for you. She said I hammered a smile across this ugly face of mine. Since the day I was born in 1975. Goodbye to Carol, black earth upon the casket fell. She had faded too. One thing I still know, to the rescue, nobody ever comes. Oh, 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 oh. La última vez que hablé con Carol, Morrissey. Cambia tu rumbo. Radio Visitante. Cambia tu rumbo. Radio Visitante.